Esto es Charlando en Familia. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Y ahí empieza todo. Charlando en Familia. Y aquí estamos en el programa de Charlando en Familia, comenzando el día martes de una semana donde termina justamente ese sábado domingo, donde popularmente se celebra lo que es la Nochebuena y la Navidad. Pero hoy nos vamos a centrar un poquitito más en la parte bíblica, ¿no? Todos estos acontecimientos que tienen que ver con el nacimiento de Jesús compone una gran cantidad de personajes bíblicos que, sobre todo el Evangelio según San Lucas, los narra de una forma muy especial. Es bien detallado Lucas, Sí. ¿no? Lucas le manda la carta a un tal Teófilo. ¿Quién sería Teófilo? Evidentemente, para mandarle tanto la carta del Evangelio como la otra carta del libro de los Hechos, evidentemente Teófilo era una persona muy influyente, quizás una persona historiadora que quería saberlo, estaba averiguando los datos, hablando Capaz que tenía mucha plata también. Sí, la cuestión es que Lucas le dedica como, aparte, fíjate una cosa, Lucas era un médico que sabía hablar en griego, era una Sí. persona culta. Sí. Entonces, claro, él podía acercarse a una cantidad de otro tipo de gente y ese tal Teófilo quizás fue un paciente de él, dijo, averiguame, dame datos sobre esa fe que ahora vos tenés y hablanos un poquitito, porque él se convierte cuando está en camino por el Asia Menor con Pablo, era el médico amado. El médico amado. Ahora bien, vos fijate cómo Dios maneja todas estas cosas y hace coincidir todo esto cuando las Escrituras estaban hablando más de 600 años antes de todo lo que iba a acontecer. Entonces vamos a ponernos en lugar, por ejemplo, de una pequeña aldea, porque era una aldea, Nazaret, que vivían unas 120, 150 personas, calculan los historiadores, y te lo enseñan los guías de turistas cuando uno va a Israel. Vos podés pensar en una pequeña villita de 120 personas, una sinagoga en la cual funcionaba, era la casa del hombre que enseñaba, que tenía que ser un descendiente de los que enseñaban la palabra, el sacerdocio o levita, que había separado su casa para que los días viernes, el día del Shabbat, y en las fiestas se conmemorase en ese pueblo que fuera en ese lugar. Entonces, en ese lugar justamente sucede algo medio extraño. El noviazgo de dos jóvenes. Uno se llamaba José y otro se llamaba María. Entonces uno se pone a pensar con los usos y costumbres que tenían en aquella época. Por ejemplo, José y María tenían que ir a los lugares donde estaban los padres a declararles primero el propósito de casarse. Y vos sabés que generalmente se iba a la casa de los padres de la novia para arreglar los dotes y todas esas cosas que se querían quedar para el casamiento. Pero los usos y costumbres que tenía el pueblo de Israel era que una vez que estaba ese propósito, ya era como si estuviera casado, ya hay un compromiso de palabra. Esto de que yo me pongo de novio con uno y novia al otro y al otro día dejo porque me gustó otro, no. El compromiso era muy serio. El día que dabas el paso de ir a hablar con la familia para que te aceptaran y hablar era una cuestión muy seria, que quizás son un poco anticuado, pero en la época nuestra, cuando éramos jóvenes... Eso te iba a decir. Sí. ¿Vos fuiste a pedir la mano? No, te voy a contar que no. Te voy a contar que no, porque mi esposa Estela era la segunda. Sí, a mi cuñada, Beatriz, le tuvo que decir a su novio, tenés que ir a pedir la mano A mi padre. a mi padre. Ay, papá. Entonces, me acuerdo que mi esposa siempre fue muy revolucionaria en aquella época y muy contra de todo eso. Entonces se burlaba mucho de la hermana y del cuñado que también estaba... Que vos ¿Qué fijate, situación? No, pero aparte era cantante de música de rock, mi cuñado. Ese tradicionalismo no les gustaba nada. Entonces después llega que yo me pongo de novio con Estela
Y ya Estela empezó a preparar el padre. Mirá que mi novio no va a pedirte la mano. Claro. Y es más, yo lo conozco a él que tampoco le va a gustar. Yo estaba dispuesto a ir. Pero mi esposa me decía, no vas a pedirle la mano. Entonces, bueno, me invitó un día a la casa, me presentó a los padres. Y entonces los padres me recibieron como el amigo. Entonces ella le decía, va a venir mi novio. No, tu novio no, tu amigo, porque todavía no me pidió la mano. Pasó el tiempo, Estela tiene 20 años de edad, yo 21, yo me podía casar, pero ella tenía que pedir el permiso de padre, porque no se podía casar por las leyes del Uruguay hasta los 21 años. Y entonces dice, ¿cómo te voy a dar el permiso si es tu amigo? No, es mi novio y nos vamos a casar. Es más, ya nos habíamos comprado los anillos de compromiso, que no hicimos fiesta, sino que los pusimos el uno con el otro. Y bueno, llegó un momento que tuve que ir Que antes se hacía fiesta. Sí, se hacía fiesta. En los compromisos. En los compromisos. Yo he estado Nosotros no lo siendo vivimos chico. porque Estela no quería. Conclusión, un día tuve que ir con mi novia Estela a decirle que que necesitamos fecha de casado porque yo ya me había comprado el traje. No. Y Estela estaba preparando su traje de novia. Entonces dice, pero nunca me pidió la mano, pero le dice, vos sabés que es mi novio, está hace 1 año y medio que estamos juntos. Y bueno, con gran dolor, mi pobre suegro y mi suegra, que eran buenísimos, aceptaron que se casara con el amigo. Y así nos casamos. Con el amigovio. Sí, con el aminovio, sí, Amigovio. amigovio. Y así nos casamos. Y entonces al año justito nació Rodrigo. Pero vos fíjate que ponete en el lugar de José y María, que no se ven, que están separados porque esa era la costumbre del pueblo de Israel, ella preparando toda su sajuar y todas las cosas para el día que se vaya a casar, y José trabajando fuerte porque tenía que ponerse una casita Sí, sí. donde ir a vivir Y tenía que poner la dote. y tenía que poner la dote. Pero resulta que en el interín María viene a contarle, su novia, tengo que hablar contigo. Es así que estaba brava. Me vino, créetela, me vino un ángel y me dijo que me iba a embarazar del Espíritu Santo. Y es más, me cubrió y en este momento siento que mi cuerpo ha variado y he empezado a sentir que se me mueve algo en el estómago, estoy embarazada del Espíritu Santo. Vos ponete a pensar en José, porque María sí tuvo un ángel que lo visitó. Claro, lo vivió. Y le dio una promesa diciendo para que se cumplan las escrituras, o sea, le dio hasta una base bíblica de una muchachita que se habla que podría tener 15, 16 años, porque esas eran las edades que se casaban. Pero ponete en el lugar de José, que José le diga que estoy embarazada. Claro, es muy fuerte. Es muy fuerte. Y en un pueblito chico. Sí. Porque en una ciudad Pueblo grande, chico. infierno grande. Pero vos ponete hoy día, por ejemplo, en una ciudad, por ejemplo, como tenemos acá en Montevideo, 1.300.000, que no es de las más grandes, pero la gente se muda, va de un lado a otro, la historia pasa. Y de pronto algún vecino, sí, mira, esta quedó embarazada pero quedó. Pero en aquella época, en el pueblo de Israel... Hoy es con normal, las leyes, aparte. claro, hoy es normal, hoy es normal. O anormal. Claro, Pero- según del punto de vista que lo Sí. miremos. Según los usos y costumbres, esto se usa mucho. Ahora vos ponete a pensar el pobre José que le diga a la novia que está embarazada, que ya eso era para cortar la relación. Tuvo Dios que tratar con José, para que un trato personal, porque el hombre estaba angustiado. Es más, vos ponete a pensar el vecindario, que de pronto empieza a ver que María la pancita le crece, que está de 5 meses, 6 meses, 7 meses, y todavía está de novio y todavía no se casó con José. Es una situación muy, muy especial, fundamentalmente para José y para María también, y para la familia, para todo ese entorno. Pero ahí aparece una situación que lo relata el Evangelio según San Lucas, que su propia prima, que no podía tener familia porque era muy de avanzada de edad, Sí. según un ángel también se le presentó a Zacarías y le dice que va a anunciar el nacimiento de un hijo. Y que justamente este hombre, con una mujer de avanzada edad, que nunca habían podido tener hijos, queda embarazada de Elizabeth. Otro escándalo, pero ahora en el otro lado, en Belén. Pero a tal punto de que por él no creer, quedó mudo.
quedó mudo, pero ponete a pensar en otra situación. El hombre, Zacarías, era un hombre de avanzada edad. La mujer queda embarazada Embarazada de avanzada edad y estéril. y estéril. Y alguno puede haber pensado, ¿habrá sido Zacarías? Claro, porque estamos hablando de otro pueblito de Nazaret. ¿Qué pasa? Esa noticia se la mandan a decir a María. Ya está de 6 meses. Y María, que había tenido ese encuentro con el ángel, decide ir, ya de prácticamente los principios que está embarazada, ir a visitar a su prima. Y que cuando llega allá, la prima le empieza a saltar en la panza del bebé de 6 meses, dice que fue lleno del Espíritu Santo, en el vientre de Elizabeth, y Elizabeth se pone a profetizarle a María. O sea, ya había tenido un ángel, pero ahora la prima le está profetizando. Tremendo. Entonces vos podés a pensar que en cierta forma María sí tenía una respuesta, pero el pobre José, ahora, mirá, ahora está confirmado por Elizabeth, otra que quedó embarazada siendo de vieja. Esto está sonando medio extraño. Ahora lo que me llama la atención, que habiendo tantos teólogos, habiendo tantos escribas, fariseos, que a ellos se les haya pasado por alto todo esto. Porque cuando está Belén, estamos hablando de 20 o 30 kilómetros de distancia de Jerusalén. Se supone que cuanto más cerca estás de la fuente, más maestros y más sabían de la palabra. El hombre que manejaba en Belén tenía que manejar las escrituras. Estamos hablando del Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento habla de todas estas cosas. Estos no son inventos que después se arman y se acomodan. Claro. No, ya estaba profetizado antes, a través del Antiguo Testamento. Sí. Entonces esta historia es muy interesante porque yo me pongo en el lugar de todos estos actores que son participantes activos de un futuro milagro que es nada menos que el hecho histórico más grande que ha pasado a la humanidad. El día que Dios vino a la tierra en forma de carne. Eso es extraordinario. El Dios creador del cielo y la tierra, que por Él y para Él fueron hechas todas estas cosas, decidiera venir a la tierra a convivir, Capítulo 3. sí, en un pueblito de Galilea. Y que todo este acontecimiento no pasó tampoco en Jerusalén, sino que pasó en Belén. O sea, todas estas historias van para que después María se vuelva a ese lugar hasta que lleguen los días del alumbramiento, que en algo hablamos ayer. Sí. Entonces volvemos a repetir algo muy importante. Dios tenía en control de hechos sobrenaturales, por ejemplo, que María sin tener una relación sexual, que la tuvo después porque los evangelios hablan No, de y los números que hijos. José en secreto quiso abandonarla también. Sí, porque dijo, no, escuchame, vos podés tener lugar, yo de acá me voy, Que Dios tuvo que tratar con él. yo me voy del pueblo. Claro. Esta vergüenza no la paso así bajo nada, me voy. Y si Dios no trata con él en sueño, ese hombre se iba a otro lugar, Ah, sí, sí. huyendo de la situación. ¿Quién me va a creer? Me van a decir, sos un bobo, te engañó tu novia con otro justo cuando estaba en el periodo de que no se veía contigo, se encontró con otro. Pero gloria a Dios que Dios en el plan tuvo que tratar con la persona que pobre menos estaba entendido de todo esto, que era el propio José. Pero ahora algo interesante, ¿no? Porque los judíos se encargan de las genealogías. Y vos sabés que la genealogía de los judíos, la que le prestan atención es a la madre. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. La madre sabe cuándo lo tiene, la ven embarazada, Claro. lo tiene, pero el hombre, ¿habrá sido este o habrá sido otro? Entonces, en esa situación, aquí cuentan una cantidad de factores muy importantes a entender. En primer lugar, que María venía de la descendencia de Aarón, el sacerdocio. Y por el otro lado, José venía de descendiente del rey David. ¿Por qué? Porque tenía que ser así. ¿Por qué razón? Cuando Moisés va a ungir a su hermano, lo está ungiendo en el sacerdocio. Moisés está cumpliendo una función de reinado en Israel, porque era el mandamás de aquel lugar. Entonces ahí estaba un representante de lo que es un reinado, que es Moisés, la ley, y también el sacerdote que está en Aarón. Ahora bien, a partir de ese momento,
El rey cumple funciones específicas y el sacerdote cumple funciones específicas. El sacerdocio no se podía meter con el rey, ni el rey podía meterse con el sacerdocio. Le estaba prohibido. Cada maestrito con su librito. Ahí cada uno tenía que cumplir sus funciones. ¿Hasta cuándo? Hasta que el rey David comienza su reinado. Primero empieza Saúl, después aparece David. Y de la descendencia de David van viniendo los reyes sabiendo que hay una promesa que Dios le hizo a David, que su descendencia iba a venir el Salvador del mundo. Por eso a Jesús le decían hijo de David. Ahora bien, todas esas historias hasta ese momento, ¿te acordás que el rey Usías quiso hacer un trabajo que le correspondía a los sacerdotes y se quedó con lepra? Sí. A un sacerdote no se le ocurría ponerse a mandar en Israel. Por ejemplo, cuando matan a aquella mujer Atalía, Amanda, uno de esos sacerdotes cuida al nenito y lo cuida hasta que tenía 7, 8 años y después lo vuelve porque el sacerdote no podía reinar. El que tenía que reinar era el descendiente. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega el final de los tiempos del pueblo de Israel, cuando se llevan cautivo a Babilonia y queda el último rey que hizo lo malo, Jeconías, y el Señor dice en la palabra, no habrá más rey en Israel. Y durante todos esos tiempos no hubo nunca un rey. Incluso en un determinado momento, allá por el año 200 y algo, viene la rebelión de los macabeos, que echan a los griegos. Tampoco a nadie se le ocurrió ir a buscar un descendiente del rey David para ungirlo como rey. No, siguieron mandando los macabeos. Ahora bien, el que tenía que venir de un descendiente de un rey. Y justamente en la genealogía, porque hay dos genealogías, la que viene Lucas y la que viene Mateo. Uno se enfoca en la descendencia que viene a través de Natán, que se separan ahí del rey Salomón, y el otro por el lado de Salomón para que vieran que uno venía del sacerdocio y el otro venía del reinado. El reinado. ¿Para qué? Para estar de vuelta juntos, para que el que naciera fuera rey y sacerdote. Y entonces ahí está un misterio muy grande que está escondido, ¿no? Es hermosa esta historia. Entonces, cuando nace Juan el Bautista sí está comprobado porque venía del grupo de Abías, que eran de la descendencia de Aarón. Cuando Juan el Bautista nace del sacerdote, porque tenía que hacer el traspaso de mando de la ley a la gracia. Está todo tan detallado. Perfectamente detallado. Perfecto, porque Moisés es la ley y los profetas vienen por el otro lado, a través del sacerdocio. Así que se juntan los dos, y entonces Juan el Bautista es el que le prepara el camino para bautizar justamente al Salvador del mundo. O sea, también, si bien algo milagroso pasó con José y con María, otra cosa milagrosa pasa también con Juan el Bautista, de su padre Zacarías y Elizabeth. O sea, Dios controlando todo y diciendo, esto no es casualidad. Cuando llegue en el tiempo, el nuestro que estamos viviendo, ahora lo entendemos. Pero los judíos de entonces no entendían. Por eso no recibieron al Mesías. Exacto. ¿Por qué? Porque no comprendían estos misterios que estaban escondidos y que hoy a través del conocimiento, del estudio de la palabra, podemos entender que había un plan perfecto de parte de Dios para que en Jesucristo se juntara el rey y el sacerdote. Entonces, es importante entender que cuando Juan el Bautista se va a encontrar con Jesús en las aguas del Jordán, porque a él le preguntaban, porque él daba una palabra fuerte, dura, y le llegaron a preguntar, ¿tú sos el Mesías? Y él le dijo, no, yo no soy digno de descalzarle el calzado del zapato al que viene detrás de mí. Y él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. O sea, ya Juan el Bautista venía preparando, pero no sabía quién era. Fíjate que no sabía quién era, aunque su madre le debe haber contado la profecía que le trajo a María, bendita entre todas las mujeres, y toda esa palabra que le da. Ahora, cuando él había pedido una señal, porque evidentemente Juan el Bautista pidió una señal, dijo, cuando como en forma de paloma se pose sobre la persona que vaya a ser el Mesías. Y ahí aparece que él estaba bautizando para arrepentimiento a toda la gente y de pronto ve a su primo hermano, que muchas veces se deben haber visto en las fiestas nada más. Cuando ellos se venían de Galilea ya se podían haber encontrado en la fiesta. Pero era su primo. Eran familiares. Eran familiares. Y de pronto la revelación ve venir a Jesús y ve que como en forma de paloma viene el Espíritu Santo sobre él. Y entonces él no pierde el tiempo y le dice a todo el mundo, aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo.
Nadie hizo comentario. Viste que las escrituras dice, Sí. como que eso, a los que estaban ahí, mira, Juan el Bautista dijo eso. No le prestaron atención a Jesús, para nada. Porque si no, después sí se manifiesta allá en Jerusalén con la boda de Caná. Pero en el lugar donde estaba bautizando, nadie de los que estaban ahí dijo, mirá, miren los sumos sacerdotes de este lugar. Juan el Bautista, ese hombre que lo tienen como profeta, cuidado, acaba de presentar a uno que se llama Jesús de Nazaret. Nadie dijo nada. Se lo guardaron porque como que Dios impidió de que todo esto se manifestara. Y Jesús se vuelve para Nazaret y Juan el Bautista se queda por ahí, en el entorno de Jerusalén. Así que todas estas historias es importante que las toquemos en estos días, porque todo lo que armó Dios para que venga el Salvador del mundo está todo armado, escrito y utilizando personas que incluso las demás personas ni le creían. Por eso hemos entrado un poquitito en José. Hoy de pronto hay una cantidad de personas como José que le están encontrando que su esposo o su esposa se convirtió a Cristo y le cambió de religión. Y dice, pero yo la conocía, que era ateo, humanista, o era católica apostólica romana, o era de los testigos de Jehová. Pero dice, estoy empezando a ver un cambio. Hay algo distinto. Hay algo que no sé, me suena que está bueno lo que está pasando. Pero no me atrevo a hablar de esto ni decírselo a nadie. Sí, mi esposa anda en unos caminos nuevos y raros, pero no me meto, eso son cosas de ella o de él. Eso me pasó a mí cuando se convirtió en mi mamá. ¿Así? Sí, porque yo empecé a ver que la cosa estaba cambiando en ella, ¿no? Ya parte de la familia había vuelto otra vez al Evangelio. Mi abuelo era pastor en Rivera. Yo te mostré la foto. Sí, pastor. Esa que está marrón, de esas fotos viejas. Sí, las viejas. De 1927 creo que decía atrás, ¿no? Y en un momento cuando muere mi abuelo se aparta la familia y vuelven otra vez al catolicismo. Entonces cuando se convierte mi madre, que me había mandado tomar la comunión a mí, me había bautizado en la iglesia católica, toda una historia, y ella se convierte a Cristo y empezamos a mirarla distinto, porque ella había muerto mi padre, estaba tomando pastillas psiquiátricas, porque no podía dormir, estaba angustiada, estaba triste, estaba mal, estaba yendo al psiquiatra. Y entonces empezamos a ver que algo estaba cambiando, que estaba distinta, había pasado por la iglesia y resulta que vio las puertas abiertas y se metió para adentro. Y entonces, como la empezamos a ver bien, le decíamos, ¿y hoy no vas a la iglesia? Le decíamos. Y cuando venía de la iglesia era como que traía un refresco para la casa. Entonces empezamos a ver que la cosa había cambiado, que estaba cambiando, estaba empezando a cambiar la historia. Entonces la incentivábamos a que fuera, porque la veíamos bien. Ya no tomaba pastillas, ya... sacaba una carga encima. Era algo, viste, una persona que estaba bien, una persona que estaba siendo como sanada. Entonces decíamos, algo está pasando acá. Y entonces la incentivábamos, anda. Y bueno, después ya vimos, los cambios fueron radicales, ¿no? Entonces nos pusimos contentos. ¿Y qué pasa? Eso son cosas que pasan, dijera Larralde, ¿no? Y nosotros creemos de que hoy es un tiempo de cambio quizás para mucha gente que esté escuchando del otro lado y esté viendo cambios en la familia, o ve que un familiar está cambiando y que le está haciendo bien. No frenes eso, no frenes eso porque eso viene de parte de Dios. No sé por qué estoy diciendo esto, por qué estoy hablando de esto, pero siento en mi corazón de que hay gente en este momento de que había mujeres que estaban siendo frenadas por la familia y por su propio marido, diciendo, ¿a dónde vas vos? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Por qué estás viviendo de esta manera que antes no lo hacías? No frenes eso porque eso es una bendición que viene de parte de Dios para tu vida. No sé en qué parte del mundo te encontrás,
pero sé que Dios te está hablando del corazón, de que dejes que siga el curso y que Dios es el que está al comando del asunto. Dios es el que está obrando en tu familia a través de tu esposa. No lo frenes porque Dios te quiere bendecir a vos también. Por eso en la segunda parte de este programa Charlando en Familia, nosotros vamos a hacer una oración para recibir a ese Jesús que vino con un propósito a la tierra y que evidentemente no solamente nos cambió nuestras vidas, sino en aquel momento ya empezó a transformar el entorno, como lo que pasó con José, lo que pasó con María, Elizabeth, que ellos eran religiosos, pero ahora tenían un encuentro personal con Dios. Bueno, le queremos decir que ese encuentro es el que tú tenés que buscar. Y qué mejor que en estos días tan especiales, que la gente habla de Jesús o otros que no, para que tú sepas que realmente Jesucristo vino a este mundo para salvarlo y perdonarlo, porque justamente el nombre de Jesús quiere decir Salvador. Así que en la segunda parte, recordá si tenés algún familiar o alguien, un amigo que necesite un mensaje evangelístico, hoy vamos a estar orando para que recibas a Jesús como Salvador personal. Otros que se apartaron, que están escuchando también este programa en gran cantidad, hoy pueden volver al viejo redil a decir, bueno, vuelvo a los caminos del Señor. Vamos a un corte de este programa Charlando en Familia y en la segunda parte, seguí prendido aquí junto con nosotros. Inicio de espacio publicitario. Nadie sabe cuándo nació Jesús. Sí sabemos cuándo murió, que fue en Semana Santa. Pero justamente el nacimiento de Jesús fue algo extraordinario. Y le compuse un tema que se llama Un carnavalito, el nacimiento. Una estrella se ve indicando el camino. Nace en Belén un rey que es la vida. Ha llegado el ángel anunciando bendición. De David desciende el Cristo Salvador. Entre pañales envueltos allí lo encontrará. En un pesebre pobre, esa será la señal. Gloria a Dios en las alturas y en toda la tierra paz. Buena voluntad para los hombres, los ángeles anuncian ya. Ay, José y María, cuán turbado está entre los pastores de la vecindad. Y vienen los magos para homenajear, trayendo regalos y felicidad. Se retiran los pastores alabando al Creador y por los caminos anunciándolo. Cristo es ahora la estrella que indica el camino. Su luz anuncia las sendas perdidas. Pasaron los 8 días, la ley cumplirá. Los circuncidaron, Jesús se llamará. Anunciado por el ángel antes de nacer, se cumplieron las promesas a María y José. Festejemos cada día una Navidad, alegre los corazones de felicidad, porque ahora y desde entonces con nosotros vivirá. Aleluya y aleluya, Él nos dejó su paz. Festejemos cada día una Navidad, alegre los corazones de felicidad, porque ahora y desde entonces con nosotros vivirá. Aleluya y aleluya, Él nos dejó su paz. Fin de espacio publicitario. Charlando en Familia. Seguimos en este programa Charlando en Familia. Y yo quiero contar un testimonio mío
Porque cuando yo me convierto a los 33 años de edad, La edad de Cristo. sí, a la edad justamente, siempre me decía la gente, la edad de Cristo. Pero lo cierto es que yo venía de un ambiente ateo, humanista, no creía en la existencia de Dios, pero tuve un encuentro personal con el Señor. Y en ese encuentro personal mi vida me cambió. ¿Por qué? Porque conocí a ese Jesús que vino a este mundo para salvarlo y perdonarlo. Y yo entendí que no, lo que recibía era el Salvador del mundo y no recibía una religión. Pero pasado el tiempo, yo empecé a disfrutar de las bendiciones que Dios me daba en esta tierra. Y entonces yo un día le pregunté a Dios, Señor, ¿por qué esperaste tanto tiempo a los 33 años de encontrarme? ¿Por qué no fue antes? Tremendo. Y el Señor... Qué pregunta, ¿no? Sí, y sabes que una cosa, el Señor me dijo, 2 veces traté contigo, pero no era el momento para ti. Entonces yo dije, Señor, 2 veces tratando en mi vida. ¿Y cuándo fue eso? Entonces, cuando vos haces una pregunta a Dios, Dios te reactiva esta área de las memorias. Cuando tenía yo 5 años de edad, yo soy hijo único de padres mayores, y se venía justamente la fiesta esta de la Navidad. Faltaban 2-3 días, como está faltando hoy. Y entonces mi padre estaba económicamente muy mal. Pero nunca me hablaron ni de nada, ni de Dios, ni nada. ¿Por qué? Porque ellos decían, cuando él sea grande, no le vamos a influenciar con ninguna cuestión religiosa. Que tome su decisión. Que tome su decisión. Hay muchos en Uruguay que Sí, hacían sí. esa forma. Lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba marcado por el tema del pesebre, de todo esto. Entonces mis padres se fueron a dormir una siesta y yo agarré, antes vendían en las panaderías el pan con un papel que era medio marroncito, que era como un papel De astraza. de astraza, conocido como papel de astraza. Entonces yo recuerdo, y mis padres estaban pobres, no podían comprarme, se armaba una especie de gruta, un pesebre, y ahí se ponían un niño Jesús, José, María, los animalitos puestos alrededor. Y este era el famoso pesebre. Entonces yo recuerdo que me fui a la cocina, agarré el papel porque mi madre lo guardaba, porque después era reutilizable, Claro. y me armé... Todo una adelantada, Sí, ¿no? con 5 años me armé un pesebre ahí. Y entonces como yo tenía juguetes, tenía soldaditos, tenía todo, encontré un niñito, le armé con el papel una especie de cunita, puse un hombre y puse una mujer y después le metí caballos, corderitos, le metí todo con los juegos que yo tenía. Y cuando termino de hacer todo eso, empecé a llorar sin ningún motivo. Yo me acuerdo que me quebranté y mis lágrimas caían y mi madre se levanta. Y me ve llorando con un pesebre que yo hice abajo de una mesa. Entonces despierta mi padre y le dice, Álvaro está llorando y se armó un pesebre con lo que tenía. Vamos a hacer un sacrificio, vamos a comprarle un pesebre. Y yo tenía 5 años y no lo podía explicar, que yo no quería un pesebre, yo estaba contento con ese que había hecho con mis propias manos. Entonces mis padres fueron, me compraron un José, me compraron un María, viste que eran de yeso, De yeso. ¿no? De yeso. Y los coloqué ahí, me lo hicieron mis padres porque yo no lo quería hacer, porque para mí ese era mi pesebre. Entonces yo me di cuenta que ahí Dios trató conmigo cuando tenía 5 años de edad. Quizás era muy chico, no lo entendí. Años más tarde, yo tenía 16 años, yo entro en una banda de rock que se llamaba Las Ovejas Negras, los Black Sheep en inglés, mirá qué cosa, ¿no? Tremendo. Entonces estamos tocando en Piriápolis, habíamos sido contratados desde el mes de noviembre hasta marzo, tocar todas las noches sobre la costa de Piriápolis en un bar que lo habían transformado en un lugar para bailar y tomar. Todas las noches, 10 de la noche, comenzaba 9:30, ya ahí nosotros tocábamos 3 actuaciones de media hora, que eran 8 canciones cada una. Cuando nosotros llegamos, empezamos a ensayar fuerte, porque teníamos que preparar un repertorio para todos los días, para no repetir y cansar a la gente. Bueno, estábamos preparándonos para ir un día de calor enorme, como estoy con 3 compañeros que eran varones, me quise dar un baño y como estoy con mis compañeros, me fui desnudo y cuando voy a prender el agua, que era uno de esos
colerati, que se llamaban eléctricos, Claro, los calentadores. Los brasileros. Los brasileños calentadores. Me olvido que no llevé la toalla y me voy a buscar la toalla, y cuando voy a mi cuarto empiezan a salir luces azules en el agua, y de pronto explota todo en el hotel y se formó un cortocircuito. Entonces mis amigos me dijeron, fue increíble que te olvidaras de la toalla, porque eso te salvó la vida. Claro. Entonces yo me vino un deseo, dije, voy a buscar una iglesia y voy a ir a darle gracias a Dios, porque esto es un milagro. Pero ¿qué pasa? Al rato me viene un compañero y me dice, no, que ir a la iglesia, hacerlo mañana. Ahora tenemos que sacar por lo menos 5 o 6 canciones nuevas. Así que me puse a trabajar y dije, mañana. Al otro día de mañana me levanté a la 1. Y de vuelta la misma historia, comer y de vuelta. Y ese mañana nunca llegó. Entonces esa fue la segunda vez, y ahí sí sentí la presencia de Dios que me dijo, yo te busqué en aquel momento y no me respondiste. Pero vino la tercera, y ahí sí le respondí. Y aquí estoy. La tercera es la vencida. La tercera es la vencida. Le digo esto porque en estos días sería muy, pero muy importante que la gente que está escuchando este programa Charlando en Familia pueda entender que hay un Jesucristo que vino a salvar al mundo y que en estos días lo tenés que recibir como Salvador personal. Quizás en estos días aprovechás, si nunca leíste la Biblia, metete a leer, por ejemplo, el Evangelio según San Lucas, que es el que estamos citando. O léete Mateo, Juan, Marcos, hablan todos acerca del nacimiento, el ministerio de la vida de Jesús. Y sería muy importante porque en este momento tú le podrías corresponder en estos días a una fecha muy especial que hace alusión a todo esto, para que te encuentres con el Salvador del mundo. Entonces, por eso quería contar esa historia, porque capaz que alguno de los que está viendo este programa dicen, no, yo ya tuve algún trato, y le dije que no. Claro. A vos Dios te buscó en varias ocasiones. Muchas veces. Muchas veces te golpeó la puerta. Porque mi madre se convierte en el año 82. Y ya te digo, ahí empezamos a ver cambios radicales en ella. Y ella a la misma vez empezó a buscar para nosotros, para mi hermana y para mí. Mi hermana había ido mucho antes que ella a la iglesia. Y se había entregado a Cristo siendo chica, con una compañera del liceo. Mirá cómo son las cosas, ¿no? Y entonces ella buscaba para nosotros. Y en eso, en el año 83, cae un tal Álvaro de Castro en mi casa. Un pastor Álvaro de Castro en mi casa. Y ahí empezaron a rotar gente. Porque seguro, yo ya estaba en adicciones en ese momento, vos lo sabés bien, y empezaron a rotar pastores. Todo pastor que conocía o que veía le decía, no puede ir a mi casa, en el caso tuyo, porque mi madre acompañaba a mi tía a la iglesia de Ramón Ganador, y los martes era, ¿no? Y después empezaron a rotar, y así durante 10 años. O sea, Dios te buscó durante 10 años. 10 años que la otra vez Rodrigo me decía, pensar que estuviste cara a cara con la muerte, ¿no? Con el COVID y todo eso. Yo le dije, la verdad que poniéndome a pensar ahora, estuve 1000 veces cara a cara con la muerte. Y sin embargo, nunca di el brazo a torcer, seguí para adelante, hasta que el día que Jesús tocó mi vida, la noche que me convertí, esa madrugada yo sentí de que era la última oportunidad que tenía. Yo sentí que Dios me decía, esta es la última. O sea, después de esto no hay más nada. Y fue en medio de una sobredosis de cocaína, ¿no? 10 años después de haberle entregado mi corazón a Cristo. Que de hecho yo la oración la hice 50 veces. En 10 años. Porque yo nunca me negué tampoco. Es más, una vez caí preso, me acuerdo, plena dictadura, y resulta que yo me acuerdo que me habían regalado en el liceo, me habían regalado un Nuevo Testamento que habían ido azul, lo tengo en casa todavía, azul de los Gedeones. Los Gedeones. Había unos muchachos repartiendo, nos regalaron Nuevo Testamento. Y yo me acuerdo que yo había leído
el pasaje bíblico de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y estando en la soledad de ese calabozo, me acuerdo de la seccional novena, y yo golpeando mis manos contra la pared, dije, Dios mío, si realmente existís, sacame de esta situación. Yo te prometo, dije, voy a ir a la iglesia y te voy a dar gracias. Bueno, de hecho, era casi fin de año, era un 13 de diciembre fue, porque era un cumpleaños de una primita mía. Y me acuerdo que, bueno, estuve 3 días, quedé desfigurado de tanto que me pegaron, siendo menor, me pegaron, que me dejaron desfigurada la cara. Y recuerdo que salí de la iglesia, salí de la comisaría porque después de los 3 días me dieron, me soltaron en libertad. Y resulta que yo le caí de sorpresa a mi madre en la iglesia y me senté en el último banco. Y me senté en el último banco. Yo no me olvido más la cara que puso mi madre cuando me vio en la iglesia. Pobre, porque mientras yo estaba preso esos 3 días, los hermanos hicieron como un campamento en mi casa, orando y clamando en mi casa. Y tratando de contener a mi madre. Entonces, me acuerdo que me aparecí en la iglesia y yo dije, yo voy a ir el día de Navidad, voy a ir a la iglesia de gracias. Y yo fui, de hecho, cumplí. ¿Ah, sí? Cumplí, sí, fui. Sin que nadie, mis amigos ni nadie se enterara, por supuesto, ¿no? Y recuerdo que fue un shock impresionante el haber ido, porque no solamente mi madre quedó impresionada, sino que todos los demás, Claro. todos los demás que habían estado con ella orando y clamando y pidiendo en ese momento, quedaron choqueados al verme y bueno, me recibieron cuando terminó la reunión con un abrazo y cómo te queremos y que estamos orando por vos y que esto que el otro. Y esas cosas van quedando marcadas. Sí, Esas cosas van quedando marcadas. Entonces yo nunca estuve cerrado para ese decir, cuando me decían, ¿querés que ore por vos? Yo nunca decía que no. Al contrario, yo decía que sí. Me decían, ¿querés entregarle tu corazón a Cristo? Sí, quiero entregarle mi corazón a Cristo. Se lo entregaste muchísimas 50 veces. veces se lo entregué. Hasta el día que fue mano a mano la cosa. Que Dios... Que ahí notaste que hubo... No, ese día fue mano a mano con Dios, la mano. Claro. Yo sentí que ese era mi último día de vida y que Dios me estaba diciendo, esta es la última oportunidad que tenés. No vas a volver a reincidir en esto, porque si volvés a reincidir, vas a morir, de hecho, físicamente, ¿no? Y bueno, de hecho, gracias a Dios, por la gracia y misericordia de Dios, nunca caí, nunca me volví atrás en el camino, he pasado de todo, he pasado por el fuego, he pasado por las aguas, he pasado por momentos muy críticos en mi vida y gracias a Dios, Dios siempre me sostuvo. Qué buen testimonio En 30 años, ¿no? ¿Sabés qué buen testimonio para la gente que está escuchando? Porque tu testimonio es muy especial porque cantidad de veces lo aceptaste y seguiste así. Sí, claro. Y hay mucha gente que está escuchando este programa que va a decir, es que yo lo recibí en tal época, con fulano de tal, con tal otro. Pero el asunto que hoy nosotros estamos hablando a tu corazón, para que tú hoy lo recibas como tu salvador personal y que no esperes, simplemente largate por fe a recibir a Jesús. Y nosotros vamos a orar, porque quizás muchas veces lo intentaste como le pasó a Pablo, pero hoy puede ser la última vez en la cual Dios te dice, te estoy dando esta última oportunidad, aprovechala. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones en la vida que no sabes los planes que tiene Satanás para quitarnos de este lugar. Y si, por supuesto, Dios lo permite, pero cuando uno recibe a Jesucristo como Salvador personal, dice que nos llamó de la potestad de las tinieblas a la luz admirable y que el que recibe a Jesucristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué es lo que estamos hablando del nuevo nacimiento? En estos días que estamos conmemorando un supuesto nacimiento, hay gente que puede decir, si yo volviera a nacer, yo no repetiría esta historia y esta y otra. Ah, claro. Sin embargo, hoy
El Señor te está ofreciendo exactamente lo mismo. Te está ofreciendo un nuevo nacimiento. Yo después me cuestioné, ¿sabes qué? Después que me convertí a Cristo, ¿no? Me cuestioné, dije, pensar que perdí 10 años de mi vida. Y fue lo que me pasó a mí. Y lloraba, yo literalmente lloraba y decía, Señor, perdóname porque perdí 10 años de mi vida sin servirte. Ahora, vos ponete a pensar después de todos estos propósitos, el haber estado perdido, y yo recibí esa palabra, no era el tiempo. Nosotros vivimos experiencias en el mundo en que vivimos que hoy día nos han ayudado. Porque nosotros podemos comprender, vos podés comprender a un chico que se droga. Ah, sí, claro, por supuesto. Vos podés Sí. comprender un músico metalero, rockero, lo que sea, porque vos practicabas ese tipo de música. Sí, sí, la sigo practicando, Claro. pero hoy con otro mensaje, Con ¿no? otro mensaje, porque lo que varió fue la letra, Claro. no el estilo de música, no los Los instrumentos. estilos son estilos. Claro. Como hay gente que canta cristianos que cantan cumbia cristiana, yo qué sé, es más para dentro de la iglesia de repente, capaz esa música. Yo vengo pero de la cuna del vallenato en Colombia. Estuve la semana pasada. sí, es verdad. Y yo no podía creer toda la gente cantando vallenato. Muy pintoresco Claro, para sí, mí, ¿no? sí, Porque claro. no estoy acostumbrado a ese estilo Ya de mi música. estilo ya es otra historia porque ya no, para mí, por ejemplo, para mí no lo tomo como para dentro de la iglesia. Claro. No es un estilo para dentro de la Es iglesia. para ganar a gente. Es para ganar gente para Y porque Cristo. te gusta ese estilo. Claro, Te gusta sí, ese sí, estilo. sí. Entonces, queremos hablarte de esto porque es muy importante tanto el testimonio tuyo como el mío, porque nosotros no venimos de tradición cristiana y es más, nuestras conversiones fueron como que Dios nos estaba apremiando y apremiando, poniéndonos a veces entre la espada y la pared hasta que llegaron al caso tuyo que dijiste basta, se terminó. Este momento quiero entregar mi vida a Cristo y empezar a cambiar. A mí me pasó exactamente lo mismo, con diferencias de años, pero de una forma u otra contamos el testimonio porque estamos como el endemoniado gadareno que Jesús le dijo, ve y cuenta cuán grandes cosas ha dicho el Señor contigo. Entonces, ¿para qué? ¿Con qué fin? Porque este programa pretende que tú te acerques a Dios. Dios te está buscando y nosotros lo que queremos ser como un canal de bendición, como decir el contacto. Recibí a Jesús, decirle que sí a Él. Es el ministerio de la reconciliación, como que Dios habla a nosotros diciendo, hablales de mí. Y nosotros les contamos nuestra experiencia como han venido otros a contar, que yo me impacto, ¿no? Porque a veces escucho los testimonios y dije, qué grande. Y Dios me dice, ¿y lo tuyo no fue grande? Claro. Claro, todo fue grande. Pero claro, a veces uno minimiza y parece que el testimonio del otro es más grande. O sea, Claro, sí, porque yo creo que de repente que es porque pasaron los años y uno ya está como curado de espanto cuando ve, es un dicho que tenemos acá, como estamos ya como acostumbrados a ver cambios de vida, transformaciones. Entonces nos llama la atención de que también a otra persona le pasó lo mismo. lo mismo, sí. ¿Viste? Que Dios obró de la misma manera, que Dios lo liberó, que Dios lo bendijo, que Dios le dio salvación y vida eterna, ¿no? A mí me impacta, por ejemplo, el testimonio de que es actualmente pastor y fue compañero nuestro de la iglesia, Alejandro. Sí, Que Alejandro me dijo, y yo era el ayudante de un brujo. claro. Un ayudante de un brujo, sí, por eso es que yo hoy domino todo el tema de batalla espiritual, poderes demoníacos y todo, porque yo estaba acostumbrado, convivía con todo eso. Entonces a mí yo digo, qué bárbaro, che, que esa persona recibió ahora a Jesucristo y ahora está pastoreando una iglesia. Sí. Y generalmente los testimonios de todos aquellos que sirven son para muchos impactantes. Y a mí me encanta escuchar testimonios. Sí, a mí también. Ah, me encanta, qué lindo, che. Y nosotros hacemos la pregunta, ¿cómo conociste al Señor? Y cuando te encuentras en esas Sí. situaciones, Lo que pasa que yo creo que el milagro más grande es ese. es ese, la salvación. O sea, Dios te puede haber sacado de 1000 situaciones de salud de repente, pero el milagro de la salvación es impresionante, porque por lo general ninguno viene porque está bien a la iglesia, ¿no? A no ser que ya hayas nacido en un hogar cristiano. Sí, pero igual necesitas un encuentro con el Igual Señor. necesitas llega un momento en el cual Dios te confronta. Pero ya cuando venís a la iglesia, los que trillamos el mundo, digamos, ¿no? Ya venimos a la iglesia y es distinta la cosa, ¿no? Es como que hemos pasado por cosas fuertes y todo eso. Entonces,
vemos de repente desde otro punto de vista la salvación. Y sabes una cosa, queremos aprovechar este Estamos momento. agradecidos, creo que es agradecimiento, Un ¿no? agradecimiento total. Me siento la persona Creo más que feliz, es agradecimiento. libre y disfrutando de este tiempo. Pero sabes una cosa, nosotros no queremos quedarnos con esto, nosotros queremos compartirlo. Estela siempre me dice, si alguien, vos sabés que tiene dolor de cabeza y vos tenés aspirinas, dásela porque vos te vas a sentir mal. Entonces nosotros te vamos a dar mucho más que una aspirina. Hoy tenemos el privilegio de que tú recibas a Jesús como Salvador. Ser un instrumento en la mano de Dios, que vos estás de pronto en Estados Unidos, en Europa, estás en cualquier país de Hispanoamérica, Latinoamérica, y que nosotros a través de un programa podamos contar nuestros testimonios y que tú puedas recibir a Jesús como Salvador, es el milagro más grande. Así que permitinos hacer una oración para que tú recibas a Jesucristo como tanto Él, que lo hizo varias veces, y yo. Hoy estamos sirviéndole al Señor y nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Así que, Pablo, ahí te dejo encargado una gran cantidad de la audiencia que hoy va a recibir a Jesús o otros que se van a reconciliar. Así es. Así que te invito a cerrar tus ojos allí donde te encontrás para no distraerte y repetí conmigo esta oración. Decí conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús. Vengo delante de tu presencia. Vengo delante de tu presencia. A pedirte perdón por mis pecados. A pedirte perdón por mis pecados. Límpiame con tu sangre. Límpiame con tu sangre. Te abro las puertas de mi corazón. Te abro las puertas de mi corazón. Y te acepto. Y te acepto. Como mi Señor. Como mi Señor. Y mi Salvador personal. Y mi Salvador personal. Te pido que escribas mi nombre. Te pido que escribas mi nombre. En el libro de la vida eterna. En el libro de la vida eterna. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. 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 Te felicito si has hecho esa oración. Has pasado de las tinieblas a la luz y también dejaste de ser criatura de Dios, o sea, sos parte de la creación, pero ahora sos llamado hijo de Dios. Y pasaste de muerte a vida. Y pasaste de muerte a vida. No, eso es lo extraordinario. Y este milagro sucede en esta semana, previo a lo que la gente celebra la Natividad o la Navidad. Bueno, este es el mejor momento para esto. Ahora, unos consejitos primero. Conseguite un Nuevo Testamento o la Biblia. Pero andate directo al Evangelio según San Lucas, que lo estuvimos citando en estos días, Marcos, Mateo, Juan, porque te hablan la vida de Jesucristo. También podés después leer el libro de los Hechos, donde el propio Lucas se encarga de cómo la iglesia empezó a transmitir este mensaje y cómo el Evangelio fue creciendo por todas partes hasta aquella época. Pero esa es una. La otra es que tenés que congregarte, tenés que ir a buscar una congregación que viva la palabra de Dios. O sea, por testimonio la gente te dice, mira, anda a aquella congregación. ¿Por qué? Porque en esa gente, el pastor y la gente enseñan realmente y son gente bien. Entonces nosotros tenemos que decirte, anunciando en este programa Charlando en Familia, que a pesar de que hoy es día martes, te queremos decir que esta semana es muy especial, porque tenemos solamente 2 reuniones. Sí, aparte de todo, no te cases. Ni te embarques, martes, nos faltó esa hoy. Pero fíjate una cosa, el día jueves nosotros tenemos la reunión de inmigrantes, que vamos a venir. Pero también ese mismo día, Rodrigo de Castro Núñez, con los defensores de la fe, está en la Paloma 2010. Simultáneamente, ese mismo día, Rode Cecilia Telechea está en la iglesia de Goes, en la calle de Vilar de Bo, 1900, esquina Valle Inclán. Pero que recuerden que como este fin de semana va a caer justamente en Navidad, nosotros hemos querido no tener reuniones y darle el fundamento más importante, que es que compartan en la familia, que estén todo el día con su familia, que puedan descansar, que puedan disfrutar. Incluso con fin de año, que cae también el día sábado y domingo, primero. También lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Aprovechar las actividades que tenemos el jueves y también nosotros el viernes, que va a ser la despedida en cierta forma de esta Navidad y en la otra semana de fin de año. Jueves y viernes entonces tenemos en Lorenzo Carnelli 1070. Así que con estas informaciones, todos estos días vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con la Navidad. Pero ahora llegó el momento, Pablo, de despedirnos de una audiencia grande que nos están escuchando en Apocalipsis Network, la trompeta final, en todas las repetidoras que hay en el mundo. Nos puedes estar siguiendo a través de, si estás en el Uruguay y vivís del Río Negro para abajo, por una M que se llama 1450 del dial Radio América, o también www.cx46.com, Facebook y en YouTube en Charlando en Familia, y por supuesto Apocalipsis Network, la trompeta final. Y si querés colaborar con este programa Charlando en Familia, si estás en el Uruguay, podés ir a cualquiera de los lugares Habitat y pedir la cuenta HabitatNet
net 1904. Y si estamos en el exterior, ¿cómo hacemos? A través, en Puerto Rico, una aplicación ATH móvil a través del 787-214-7143. En PayPal es paypal.me/Álvaro de Castro 49. Y en Uruguay también podés hacerlo a través de Western Union, a través de, si estás en el exterior, a través de MoneyGram, más 598 9797 4868. Y agradecemos a Valeria que estuvo manejando todo, es la que sube los programas, la que arregla todo esto, y la encargada de las filmaciones de todo este programa Charlando en Familia. Pero nosotros les podemos decir que mañana, a estas mismas horas, Charlando en Familia.